La niebla era tan espesa que parecía tener vida propia, retorciéndose entre los árboles del bosque muerto como si escuchara, como si observara. Cada hoja, cada raíz crujía bajo la presión de un silencio denso y podrido. En el corazón de ese bosque olvidado por los dioses, una niña de unos 9 años, descalza y con los pies sucios de barro seco, se sentaba sobre una roca rodeada de nada. Su vestido, una simple prenda blanca hecha jirones, colgaba de su delgado cuerpo como una piel robada. Tenía la mirada fija en un punto invisible frente a ella. No lloraba. No respiraba con fuerza. No murmuraba plegarias. Solo aguardaba, como si supiera que su espera tenía sentido. Alrededor de ella, las sombras se curvaban, y entre las ramas, las primeras risas se deslizaron como serpientes. No eran humanas. No eran animales. Eran antiguas. Las risas de los seres que nacen cuando las plegarias no llegan a los cielos. Las criaturas comenzaron a descender. Una figura con piel escamada, delgada como una aguja pero con músculos tensos como cables de acero, se acercó arrastrándose con movimientos espasmódicos. Llevaba la lengua colgando por fuera de la mandíbula, que se abría en 4 partes cuando hablaba. Detrás de él, otros emergían, uno hecho de humo sólido con un ojo giratorio, otro con espinas brotando de su espalda y brazos alargados como látigos húmedos. Mírenla, tan calladita, ronroneó el escamado, girando la cabeza de lado como un buitre hambriento. Tan dulce, tan sola, tan perfecta para comenzar la noche. La niña no parpadeó. Apenas movió la cabeza hacia él, muy levemente. Cuando habló, su voz fue tan suave como la caída de una pluma, pero resonó como un eco que no les pertenecía a los vivos. Él vendrá por mí. Los monstruos se detuvieron por un instante. Una pausa extraña, como si esas palabras hubiesen pellizcado un nervio ancestral dentro de ellos. Luego, la risa estalló como una explosión. El humo vibró. Las espinas se sacudieron. Él, dijo el delgado escamado, acercándose hasta quedar a escasos centímetros de ella, con la baba resbalando por sus colmillos abiertos. ¿Un humano? ¿Un ángel? ¿Un lobo imaginario? ¿Quién vendría a buscar algo como tú? Mi guardián, susurró ella. Mi sombra. Mi lobo. ¿Tu lobo? Dijo uno de los monstruos más grandes, uno con patas de toro y torso de cadáver. ¿Acaso crees que nos asusta un cuento? La niña inclinó la cabeza hacia el hombro como si pensara. Luego asintió. Él no viene a asustarlos. Viene a recordarlos. El escamado abrió la boca, listo para morderle la mejilla, pero entonces se detuvo. Algo en el aire cambió. Un olor. Una presión. Leve, al principio. Como una corriente fría que se colaba entre los árboles. Los monstruos se giraron. Uno de ellos emitió un chasquido agudo, otro olfateó el viento. Y luego se oyó el primer paso. No un paso común. Uno que pesaba. Uno que vibraba por debajo de la tierra, sacudiendo las raíces, haciendo temblar el musgo. Un segundo paso. Luego otro. No eran apresurados. Eran constantes. Determinados. El tipo de pasos que no necesitan correr porque no tienen por qué hacerlo. Los monstruos miraban hacia el borde del claro, con las pupilas dilatadas. Los sonidos de la noche se apagaron. Hasta los grillos se enmudecieron. Los árboles, antes indiferentes, ahora parecían inclinarse. Y entonces apareció una figura alta, vestida con un abrigo rasgado que parecía hecho de las sombras mismas. Los ojos eran negros, pero no por color. Negros por ausencia. Por vacío. Por algo que los monstruos no habían visto en milenios. En sus manos, llevaba una cadena oxidada que arrastraba sin esfuerzo. Alrededor de su cuello colgaba un colmillo partido. Uno de los monstruos más pequeños dio un paso atrás. No puede ser, susurró. Pensé que estaba muerto. Está muerto, dijo el que tenía espinas. Pero todavía camina. La figura levantó la cabeza y sus ojos se encontraron con los de la niña. Ella se puso de pie lentamente, y sus piernas temblaron por el frío. Pero sus labios se curvaron en una sonrisa pura, la única cosa inocente en ese lugar en ruinas. Hola, Darío. La voz que respondió fue tan grave que pareció salir del centro de la tierra. Tarde un poco. Te esperé. Los monstruos comenzaron a rodearlo. Uno saltó, lanzando sus zarcillos. Pero Darío lo atrapó en el aire con una mano. No dijo nada. Apretó. Y el cuerpo se quebró como papel mojado. El bosque pareció respirar de nuevo. Pero esta vez, fue un jadeo de miedo.
Se alimentan del miedo, ¿no? Dijo Darío, avanzando. El problema es que el mío, lo devoré hace mucho. La niña, a su lado, caminó descalza sin apartar la vista de él. Uno de los monstruos intentó huir, pero no pudo. Algo lo retenía. Algo que no se veía, pero se sentía. Darío se detuvo frente a todos ellos. Han tocado lo que es mío. Las criaturas, por primera vez en siglos, comprendieron lo que era ser presas. Y la noche aún no había comenzado. El claro parecía contener la respiración. El aire no se movía. Ni una brizna de hierba osaba temblar. Las criaturas, que minutos antes se relamían ante la debilidad de una niña indefensa, ahora no podían moverse. Algo más pesado que el miedo lo sujetaba. Darío dio un paso adelante. No rugía. No gritaba. Caminaba. Y cada vez que su bota se hundía en la tierra húmeda, los árboles crujían como si se inclinaran ante un rey caído. Su abrigo ondeaba detrás de él, sucio, desgarrado, lleno de barro seco, sangre vieja y cenizas. La cadena oxidada en su mano dejaba marcas rojas en la hierba. No hablaba. No necesitaba hacerlo. Su sola presencia los quebraba. Uno de los monstruos, el de espinas, intentó lanzar su garra de hueso. Pero su brazo se detuvo en el aire, tembloroso. Los ojos de Darío lo miraban, no con furia, sino con decepción. Y eso dolía más. Tú eras mejor la última vez, murmuró Darío. Movió la muñeca, y sin que nadie viera cómo, el monstruo se partió en dos. La sangre negra manchó las hojas. El olor a hierro oxidado invadió el claro. La niña lo seguía, descalza, silenciosa, con la muñeca de trapo contra el pecho. A cada paso que él daba, ella parecía más fuerte, como si su sola presencia la reconstruyera desde dentro. Nadie entendía su conexión. Ni los monstruos, ni los árboles, ni el mundo. Pero cuando ella lo miraba, sus ojos dejaban de ser de niña. Había en ellos una verdad vieja, una promesa hecha en otro tiempo. Pensaron que me habías olvidado, le dijo ella en voz baja. Darío no se detuvo. Caminaba hacia el corazón del claro, donde las raíces se retorcían como serpientes vivas. Jamás lo haría, respondió. Solo me encerraron. ¿Otra vez? Sí. Pero esta vez, rompí la jaula. Las criaturas se agrupaban, retrocediendo, murmurando entre ellas con zumbidos incomprensibles. Algunos giraban sobre sí mismos, como si buscaran un lugar donde huir. Pero no había escapatoria. Lo sabían. Él ya estaba allí. Y si él estaba, entonces el final era inevitable. El escamado, más grande ahora, como si se hubiera alimentado de la energía del bosque, rugió. Su lengua se partía en tres al final, y de su espalda brotaron alas como cuchillas. No tienes poder aquí, gritó. Este lugar es nuestro dominio. Darío lo miró por fin. Este lugar es una jaula, que yo forjé para ustedes. El monstruo abrió las alas y saltó hacia él, con las garras listas para desgarrar carne. Pero Darío no se movió. En cambio, dejó caer la cadena. Y cuando ésta tocó el suelo, una explosión de oscuridad surgió desde su espalda. No humo. No fuego. Sombra pura. Memoria antigua. Algo que el mundo había olvidado. La niña se cubrió los oídos, no por miedo, sino por respeto. Lo había visto antes. Lo había sentido. Cuando los cielos sangraban. Cuando el mundo había perdido su eje. El escamado fue atravesado por la sombra. No quedó nada. Ni grito. Ni cuerpo. Solo un suspiro. El silencio volvió. Darío respiraba con fuerza, como si cada uso de su don le costara algo vital. Cayó de rodillas por un segundo. Y la niña corrió hacia él. Lo abrazó sin preguntar. Su pecho contra su espalda, sus pequeñas manos sosteniéndole el cuello con ternura. Lo usaste otra vez, susurró ella. Tenía que hacerlo, respondió él con voz quebrada. Sabes que te consume. Pero tú me devuelves lo que pierdo. Ella lo besó en la nuca, un beso suave, protector. No era una niña normal. Nunca lo había sido. No desde que lo conoció. No desde que él, en otra vida, le había prometido que jamás estaría sola en la oscuridad. Darío giró el rostro, con una expresión cansada pero intensa. No van a detenerse. Esta vez vendrán todos. Hasta los más antiguos. Entonces me quedaré contigo, dijo ella. No quiero perderte otra vez, Lucía. Ella lo miró a los ojos. Los suyos brillaban con un fuego extraño. No puedes perderme.
Estoy en ti, como tú estás en mí. Y lo abrazó más fuerte. En lo profundo del bosque, se oyó el eco de pasos múltiples. Algo grande. Muchos. Ramas partiéndose. Criaturas que no reían. Que no se burlaban. Que llegaban en silencio. Darío se puso de pie. Su sombra ya no era una sola. Lucía se colocó a su lado. La muñeca de trapo cayó al suelo. Ya no la necesitaba. Ahora tenía a su lobo otra vez. Y el bosque, por fin, volvería a temer. El bosque ya no respiraba. Contenía el aliento, consciente de que lo que se avecinaba no era una casa, no era un simple derramamiento de sangre. Era algo más viejo que las raíces. Una deuda abierta. Una grieta en la realidad misma. Lucía y Darío permanecían en el centro del claro, de pie, espalda con espalda, como si el mundo entero girara a su alrededor y ellos fueran el único punto firme. Los pasos comenzaron a escucharse con más claridad. No eran apresurados. No eran torpes. Eran ceremoniales. Como los de un juicio. Como si las entidades que avanzaban no tuvieran prisa porque ya conocían el final. El suelo temblaba no por el peso, sino por la intención. Las hojas se quebraban antes de ser pisadas, como si el miedo las desintegrara al presentir lo que venía. Lucía cerró los ojos. Y al hacerlo, vio. No con visión común, sino con la otra, la que Darío le había regalado años atrás cuando sellaron su vínculo con sangre y sombra. Vio a los que venían. Los tres antiguos. Los que no hablaban. Los que no cazaban por hambre, sino por equilibrio. Seres que no tenían nombre porque los nombres no podían contenerlos. Uno tenía forma de columna, como una torre de carne pálida sin rostro, cubierta de ojos que no parpadeaban. El otro era un enjambre flotante de dientes, chillando en una frecuencia que ningún oído humano podría tolerar sin romperse. Y el tercero era simplemente una ausencia. Donde estaba, no había nada. Ni luz, ni sonido, ni color. Solo el vacío. Lucía abrió los ojos y tomó la mano de Darío. Su piel estaba helada. Ya vienen, dijo sin miedo. Lo sé. Él no necesitaba verlos. Los sentía. Los conocía. Él los había encerrado antes. Él había sido su cárcel. Pero los barrotes se habían oxidado con el tiempo. Y ahora, ellos venían por ella. Porque Lucía no era solo una niña. Era la herencia. La llave. La grieta. Una vez, hace mucho, Darío había sellado la guerra entre sombras y hombres con su cuerpo. Pero lo que no sabía entonces era que el equilibrio tenía un precio perpetuo. Cada cierto tiempo, el mundo elegía una criatura frágil para recordarle al horror lo que podía perderse. Lucía era eso. Una luz diminuta en medio de la oscuridad absoluta. Por eso los monstruos la querían. No para matarla, sino para apagarla. Darío sabía que si caía ahora, no habría segunda oportunidad. Y sin decir nada, apretó su mano. Lucía miró su rostro y notó algo distinto. No era miedo. Era dolor. El tipo de dolor que se lleva dentro desde hace siglos. El tipo de dolor que se guarda por no poder proteger lo que se ama. ¿Estás listo para hacerlo otra vez? Preguntó ella. No puedo hacerlo solo. Entonces esta vez lo haremos juntos. Y en ese momento, la primera figura cruzó el umbral del claro. El ser hecho de ojos giró todos sus orbes hacia ellos. Cada mirada proyectaba un recuerdo de muerte. La batalla de las llanuras negras. La caída de la ciudad sumergida. El incendio de las voces. Lucía sintió cada escena como si ocurriera dentro de su piel. Pero no retrocedió. Porque Darío estaba allí. Y su sombra la rodeaba como un escudo viviente. La segunda criatura, la nube de dientes, flotaba en círculos. Emitía un zumbido tan intenso que los árboles más cercanos comenzaron a partirse en pedazos. Uno de ellos cayó a pocos metros, lanzando escombros. Lucía no se movió. Darío levantó una mano y la sombra bloqueó el impacto como si fuese un cristal invisible. El tercero, el vacío, aún no había llegado. Pero su influencia se sentía. La luz comenzaba a palidecer. El mundo olvidaba sus formas. La realidad se aflojaba en los bordes. Darío se quitó el abrigo, dejando ver su torso cubierto de cicatrices antiguas, algunas con símbolos, otras con nombres. En su espalda había un círculo tatuado que giraba muy lentamente, como si respirara. Lucía colocó una mano sobre él. Y el círculo se encendió. No con fuego. Con memoria.
Y el claro explotó en visiones. Miles de batallas pasadas, rostros que ya no existían, promesas rotas, besos robados antes de la sangre, lágrimas en ruinas. La historia de un hombre que fue leyenda, luego monstruo, luego prisionero. Y ella. Siempre ella. En cada recuerdo, con rostros diferentes, pero la misma mirada. La misma conexión. Ella era su ancla. Su razón. Y ahora, era su arma. Darío dio un paso adelante. Los ojos lo miraban. Los dientes chillaban. El vacío se acercaba. Y él extendió la mano hacia Lucía. Ella la tomó sin dudar. Y en el instante en que sus dedos se enlazaron, el suelo se quebró. Del centro del claro surgió una columna de sombra, envuelta en llamas azules, como una flor oscura naciendo. El cielo se agrietó por un segundo. Las nubes retrocedieron. Lucía habló. No gritó. No recitó. Solo dijo una frase. Y los antiguos se detuvieron. Porque esa frase no pertenecía a una niña. Ni siquiera a una humana. Los sellos han despertado. Darío sonrió, y sus ojos brillaron como cuchillas. Esta vez no hay piedad. La batalla acababa de comenzar. Pero por primera vez en milenios. La oscuridad tenía miedo. El cielo no rugió. Se quebró. Como vidrio roto sin sonido, dejando escapar una luz gris que no alumbraba. Era un resplandor enfermo, como el que precede a una tormenta que no trae lluvia, sino desolación. En el centro del claro, la columna de sombra y fuego azul se elevaba, girando lentamente como si danzara al ritmo de un latido oculto. A sus pies, Darío y Lucía se mantenían firmes, unidos por algo más fuerte que el miedo. Los ojos los rodeaban. Los dientes silbaban. El aire temblaba con cada respiración de los seres antiguos. Y entonces, llegó. El tercer ente. El que no tenía forma. El vacío. Donde aparecía, el color moría. El sonido era absorbido. Las hojas se deshacían antes de tocar el suelo. No caminaba. No flotaba. Simplemente era. Una mancha que borraba todo lo que tocaba. Lucía retrocedió un paso, no por miedo, sino por reacción instintiva. Sus pupilas vibraban, intentando enfocar algo que no podía entender. Darío estiró el brazo y la protegió con su sombra extendida. Pero incluso su oscuridad retrocedió ante esa entidad sin nombre. No lo recordaba tan frío, murmuró Lucía, apenas audible. Darío no respondió. Sabía que el vacío no era un enemigo común. Era el fin de todo lo que es. Y esta vez, había venido por ella. La criatura de ojos se desvaneció sin previo aviso. No murió. Simplemente se esfumó, como si el vacío lo hubiera absorbido sin esfuerzo. La nube de dientes chilló una última vez antes de estallar en silencio, sus fragmentos desapareciendo como polvo atrapado en luz negra. El vacío avanzó. No se podía detener. No se podía cortar. No se le podía gritar. Pero Darío no se movió. En su espalda, el círculo giraba más rápido. De sus cicatrices comenzaron a brotar hilos de sombra líquida, como si sangrara recuerdos. Su pecho se agitaba. Respiraba como un hombre que carga con 100 vidas, con 1000 muertes, con la condena de ser quien nunca debe perder. Lucía se colocó delante de él. Él quiso detenerla, pero sus ojos lo frenaron. No eran los de una niña. Ni siquiera eran los de alguien joven. Eran ojos que habían visto más allá del tiempo. ¿Confías en mí?, preguntó ella. Más que en mí mismo, respondió sin vacilar. Lucía colocó ambas manos sobre su pecho. El contacto fue leve, pero todo el claro pareció contraerse. A su alrededor, las sombras vibraban, reconociendo el pacto. Ella cerró los ojos. Y lo besó. No fue un beso torpe, ni infantil. Fue un beso profundo, pausado, ardiente. Un beso que recordaba. Un beso que restauraba. Un beso que pertenecía a una vida anterior. Y con ese beso, algo despertó. Una explosión silenciosa de luz negra los envolvió. El fuego azul que los rodeaba se volvió púrpura, luego blanco. La columna se partió en 1000 lenguas de sombra viva. Y Darío gritó. Pero no de dolor. Gritó como un hombre que vuelve a la guerra sabiendo que esta vez no está solo. Sus cuerpos comenzaron a fusionarse con la sombra. No en carne, sino en esencia. Lucía no era solo un canal. Era una igual. Un pilar. Una guerrera hecha de recuerdo y llama. El vacío se detuvo por primera vez. No entendía. No temía. Pero dudaba.
Y eso bastó. Darío levantó la mano. Lucía la tomó. Ambos la cerraron. Y la sombra se lanzó como un torbellino hacia el vacío. El impacto no hizo ruido. Solo arrancó parte del claro del mundo. El suelo desapareció en una línea recta, como si alguien lo hubiera cortado con una cuchilla infinita. Pero el vacío retrocedió. No huyó. No puede hacerlo. Pero retrocedió. Lucía temblaba. La energía que le atravesaba los huesos no era humana. Su piel brillaba con símbolos antiguos que Darío reconocía. Algunos los había tallado él mismo siglos atrás, sin saber que serían para ella. Ella lo miró con las mejillas encendidas, el pecho agitado, los ojos húmedos. Esto nos está uniendo, Darío. Me siento dentro de ti. Siempre estuviste. El viento regresó por un instante. Los árboles parecieron inclinarse en dirección a ellos. Las hojas comenzaron a vibrar en patrones que solo las sombras entienden. El bosque ya no los temía. Los respetaba. El vacío se contrajo, girando sobre sí mismo. Su forma no era forma, pero ahora tenía intención. Un rugido sin sonido salió de su centro. Una onda de presión los golpeó con fuerza. Darío cayó de rodillas. Lucía lo sostuvo, jadeando. No te atrevas, le susurró. No ahora. No otra vez. Estoy bien. No lo estás. Pero lo serás. Y colocó su frente contra la suya. Allí, en silencio, sus mentes se tocaron. Y ambos vieron todo. Lo que fueron. Lo que son. Lo que serían. El momento en que se encontraron por primera vez, cuando él la liberó en la cueva sellada. El instante en que él, entre ruinas, la llamó sin saber que respondía a un nombre antiguo. Ella era el corazón sellado. Él era la llave rota. Juntos, eran el final de la profecía. El vacío lanzó su forma sobre ellos. Y esta vez, no esquivaron. Darío abrió los brazos. Lucía gritó su nombre. Y el choque los cubrió de luz. El bosque se apagó durante un segundo. Y entonces, el mundo volvió a latir. Pero algo había cambiado. Lucía abrió los ojos. Y no era ella. Era más. Era todas las versiones de sí misma reunidas en una sola. Y Darío ya no estaba solo dentro de su cuerpo. La batalla aún no había terminado. Pero la guerra, por primera vez, parecía tener esperanza. El mundo no comprendía lo que acababa de ocurrir. Durante un segundo, breve, invisible, eterno, el tiempo se quebró. No avanzaba. No retrocedía. Simplemente dejó de tener sentido. Los árboles dejaron de crujir. El viento dejó de susurrar. Hasta el vacío, que no conoce límites ni emociones, vaciló en su avance. Y en ese centro suspendido, Darío y Lucía comenzaron a transformarse. No en monstruos. No en dioses. Sino en algo olvidado por ambas naturalezas. Él, cubierto de cicatrices vivas que brillaban con pulsos de luz negra. Su espalda desprendía hilos de sombra ardiente, y sus ojos se habían vuelto espejos. Lucía, en cambio, ya no era la niña. No era solo carne. Su cuerpo flotaba ligeramente, envuelto en runas que se encendían con cada respiración. Su cabello se movía como en agua profunda, y de su pecho salía un latido que hacía temblar la tierra. No necesitaban hablar. Sus mentes estaban conectadas, entrelazadas, fusionadas por la memoria y el pacto. Lo que sentía uno, lo sentía el otro. Lo que decidía uno, el otro lo cumplía sin dudar. El vacío rugió. No con sonido, con intención pura. Y toda la llanura del bosque se deshizo. El suelo se agrietó. Los árboles fueron arrancados como si fueran simples hierbas. El cielo se volvió blanco por dentro. Todo se curvó, como si el universo respirara al revés. Pero Darío dio un paso al frente. Y el bosque reaccionó. Las raíces brotaron del suelo. No como defensa, sino como respuesta a su llamada. Troncos quebrados se elevaron. Rocas flotaron. Las sombras se unieron a él como una armadura hecha de recuerdos. Cada rincón del bosque reconocía su derecho. Él lo había sellado. Él lo había creado. Él, y ella. Lucía extendió sus brazos, y al hacerlo, de sus dedos nacieron hilos de fuego pálido. No quemaban. No destruían. Penetraban el aire, el suelo, la materia. Lo tejían de nuevo. Restauraban el equilibrio mientras Darío empujaba el caos. El vacío se lanzó sobre ellos. No en línea recta, sino en todas direcciones.
Cada parte del bosque fue invadida. Las criaturas menores, aquellas que observaban desde lejos, comenzaron a gritar antes de ser absorbidas. El claro mismo empezó a desaparecer, como si la existencia estuviera siendo reescrita desde cero. Y entonces Darío se impulsó. No voló. Fue devorado por su propia sombra y lanzado hacia el vacío como un fragmento de mundo furioso. Lucía no lo siguió. Ella se hundió en la tierra. Y la tierra la aceptó. La corteza de los árboles se abrió y murmuró su nombre. El agua subterránea cambió su curso para rodearla. Los hongos en descomposición florecieron en un instante. Ella era el alma del bosque. Y el bosque lucharía por ella. Arriba, Darío impactó contra la masa del vacío. No la atravesó. La frenó. Con el puño envuelto en llamas negras, lo golpeó hasta que el mundo se curvó. El cielo se rasgó. Cientos de grietas se abrieron en el aire, y por ellas se asomaron fragmentos de otras realidades. Y en todas, ella estaba con él. O esperándolo. O buscándolo. Eran infinitos. Eran inevitables. Pero este momento, era el verdadero. El más puro. Lucía emergió del suelo, envuelta en una aura blanca salpicada por ramas vivas y espinas de luz. Caminaba como una reina que pisa sobre ruinas antiguas. No tenía miedo. Ni dudas. Y cuando alzó la vista y lo vio a él enfrentando la muerte, algo dentro de ella ardió. Levantó ambas manos. Y el bosque entero respondió. Las raíces crecieron como serpientes enfurecidas. Los árboles derribados se reformaron, ahora huecos, con espinas. Las piedras flotaron, girando en un vórtice que rodeaba el campo. La niebla se condensó en cuchillas translúcidas. Todo lo que era naturaleza, lo que había sido tierra viva, ahora era arma. Darío, en el centro de la tempestad, se giró a mirarla. Y sonrió. No por confianza. Por amor. Lucía cerró los ojos. Y lo liberó todo. El bosque rugió con ella. Las raíces se lanzaron sobre el vacío como flechas vivas. Las ramas se incrustaron en la oscuridad, quemándose en el intento. Las piedras golpearon. El cielo tembló. Y en el centro de todo eso, Darío brillaba. Sangraba. Pero no caía. No ahora. No mientras ella estuviera con él. El vacío se comprimió. Cambió. Intentó adaptarse. Pero no podía comprender aquello que no tiene lógica, la fusión de amor y furia. De ternura y destrucción. De alma y sombra. Y entonces, por primera vez, algo en su estructura se fracturó. Un filamento. Una línea. Una fisura. Lucía lo sintió. Y corrió hacia él. No necesitó gritar. Él abrió los brazos y la recibió en el impacto. Se abrazaron. Y juntos, saltaron dentro del vacío. El bosque se silenció. Todo quedó inmóvil. Ni hojas, ni viento, ni ruido. Solo el pulso contenido. Dentro de la criatura sin forma, Darío y Lucía descendieron como meteoros. Las sombras los protegían, pero la presión era brutal. Sus cuerpos temblaban. La mente amenazaba con partirse. Y aún así, no se soltaban. Ella apoyó la frente en su pecho. ¿Sabes cómo termina esto? No me importa si estás conmigo. Ella lo besó. Y entonces lo hicieron. Darío soltó el corazón de sombra que llevaba atado a su alma. Lucía ofreció su llama, su luz, su fragilidad, su amor. Y en el centro del vacío, hubo color. Y eso fue lo que lo destruyó. El color. La emoción. El recuerdo. El alma. El vacío no soportó aquello que nunca pudo poseer. Y gritó. Gritó sin lengua. Sin forma. Sin destino. Gritó por morir sintiendo, aunque no supiera qué. Y cuando el claro regresó, Darío y Lucía estaban en el centro. Abrazados. Vivos. El bosque, silencioso, se inclinaba ante ellos. La guerra no había terminado. Pero el peor enemigo, ya no volvería. El bosque había cambiado. No como cambia la estación, ni como cambian los colores de las hojas. Había cambiado en su esencia. Algo antiguo había sido arrancado, como un tumor dormido que por siglos contaminó la tierra, el aire y los latidos invisibles bajo las raíces. Ahora, el bosque respiraba. Por primera vez. Como si todo lo que lo había habitado antes fueran apenas suspiros prestados. Lucía estaba de pie, en medio del claro reconstruido por la voluntad. Las sombras ya no eran enemigas. No la espiaban. No susurraban.
Se deslizaban entre los árboles como criaturas domadas, al servicio de su guardiana. Sus pies desnudos tocaban la tierra como si hablara con ella. Sus manos descansaban contra su pecho, donde el fuego que Darío había encendido aún brillaba suavemente, como un sol dormido. El cuerpo de Darío, a su lado, no se movía. Lucía lo observaba con una mezcla de ternura, miedo y determinación. No estaba muerto. Lo sabía. Él no podía morir mientras ella creyera en su regreso. Pero su cuerpo había pagado el precio del enfrentamiento. Demasiada energía, demasiados recuerdos abiertos al mismo tiempo. Estaba roto. No en carne. En alma. Ella se arrodilló. Le acarició el rostro. Su barba estaba cubierta de tierra y sudor seco, pero aún era él. El que la había buscado. El que había prometido venir. Y lo cumplió. Se inclinó y le susurró al oído. Ya no hay guerra, Darío. Ya no tienes que luchar. Él no respondió. Pero ella sintió algo. Una vibración leve en su pecho. Como un eco. Un reflejo de su propia voz. Era él. Aún estaba dentro. Solo necesitaba una chispa. Lucía cerró los ojos. Y se entregó. Se recostó sobre su cuerpo, con cuidado. Su frente en su frente. Su pecho contra el suyo. Y en ese contacto, lo abrió todo. Todos sus recuerdos. Todas sus vidas. Todo lo que habían sido en otros tiempos, en otros rostros. La niña. La mujer. La llama. La guardiana. Le mostró su amor sin palabras. Su miedo también. Le entregó sus errores, sus preguntas, sus sueños. Y en esa fusión absoluta, Darío respiró por fin. No un jadeo. Un aliento profundo. Como si acabara de nacer otra vez. Sus manos la rodearon con torpeza. Lucía no se movió. Solo sonrió. Y cuando sus ojos se abrieron, él estaba allí. Real. Presente. Más humano que nunca. ¿Te fuiste? Preguntó ella. Fui a buscarme, respondió. Y tú eras mi camino de regreso. Se quedaron así un largo rato. El bosque no interrumpía. Ni el viento. Ni los árboles. Todo parecía haber pactado respetar ese momento. Pero el mundo no siempre acepta la paz tan fácilmente. A lo lejos, una línea negra cruzó el cielo como una cicatriz. No era el vacío. Era lo que quedó de él. Una última criatura. Un fragmento que escapó. Pequeño. Envenenado. Desesperado. Buscando una grieta donde filtrarse. Y eligió mal. Eligió a ellos. Lucía lo sintió primero. Se puso de pie con lentitud. Su cuerpo brillaba de nuevo, pero esta vez sin rabia. Sin gritos. Se sentía completa. Fuerte. Inquebrantable. Darío se levantó a su lado, tambaleante. Ella lo sostuvo. No tienes que hacerlo, le dijo él. Tampoco tú. Entonces lo hacemos juntos. El fragmento del vacío descendió como un rayo, buscando carne, buscando alma, buscando un lugar donde florecer. Pero esta vez, no había dudas. No había heridas internas. Lucía levantó su mano. Darío colocó la suya encima. Y con una simple mirada, lo hicieron cenizas. No con sombra. No con fuego. Con su unión. Con su decisión de no temer nunca más. El claro vibró con una última sacudida, como un tambor que anuncia el final de la batalla. Y luego, la calma. No forzada. No tensa. Natural. Darío y Lucía se sentaron en la hierba. No hablaron. Se miraban como quien redescubre el rostro amado después de haberlo soñado siglos enteros. Y entonces él sonrió. ¿Y ahora? Lucía recogió la muñeca de trapo que seguía tirada junto a las raíces. Ahora vivimos. Aquí, donde tú estés, es hogar. Darío miró el cielo. El sol comenzaba a aparecer, como si hasta entonces hubiese temido asomarse. Podemos construir algo, dijo él. Una cabaña. Un jardín. Un lugar donde otros perdidos como tú y yo puedan llegar si algún día la sombra vuelve. Y mientras tanto, tú y yo. Lucía se recostó en su pecho, y él la abrazó con ambas manos. Por primera vez, no había profecía. Ni guerra. Ni destino. Solo la vida. Y en el corazón del bosque, donde la oscuridad había nacido y muerto, dos almas se entrelazaban al ritmo de la paz que tanto les costó conquistar. El bosque floreció durante la noche. Y en su centro, el claro volvió a respirar. Porque ya no había miedo.
Solo amor. Y promesa cumplida. Fin.